Una gota de reflexión por Carlos Santos. 5 minutos de reflexión pueden ser la solución a los diferentes problemas del día de hoy. El Señor siempre tiene una respuesta para cada necesidad. Alimento de dos épocas. Quiero referirme al alimento como una parte esencial, debido a que estaba viendo una serie en televisión que se llama Kilos Mortales, en los cuales vemos diferentes casos en los cuales la persona comen y comen y comen con desesperación, hasta el punto en que llega un momento en que su gordura es tal que puede pesar hasta 300 kilos y no se pueden casi ni mover. Otra persona tiene que hacerles aseo y también su vida peligra, porque esto trae muchas consecuencias. Pero pensaba, ¿qué pasaría si las personas consideraran el alimento espiritual en la misma forma y se dieran a leer la palabra de Dios también de una manera así sin límites? Seríamos unos obesos espirituales. Pero al referirme al alimento de dos épocas, me refiero a la época de Moisés y a la época nuestra. Porque dice Deuteronomio 31:12, dice, todo el pueblo deberá reunirse, tanto los hombres como las mujeres, y los niños y los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que escuchen y lean la palabra de Dios y aprendan a respetar al Señor y pongan en práctica todo lo que se dice de ella. En la época de Moisés no habían libros, no habían celulares, no habían librerías donde ellos fueran a preguntar por tal versículo o por tal concepto que tenía Moisés acerca de X tema, sino que lo único que existía era la buena memoria y era la transmisión de los principios de boca en boca, y había que memorizarlos. Así que la memorización era una parte importante de la adoración, ya que si todos conocían la ley, la ignorancia no sería una excusa para quebrantarla. Pero en esa época, ¿quién había de leerse? Entonces fíjese que la escritura nos dice que delante de todo el pueblo, o sea, mujeres, niños y extranjeros, y había que asistir no solamente a las fiestas, sino que también se tenía que leer la ley, porque era, dijeran, un festejo leer la ley a todo el pueblo. Los rabinos en esa época afirmaban que los hombres se reunían para aprender, las mujeres para escuchar, los niños para retribuir a los que los llevaban. Ahora, ¿quién tenía que leer? Pues toda la nación era responsable de este mandato, aunque se delegaba esta labor a los gobernantes, como por ejemplo Josué o Josías, o los sacerdotes de la época, como por ejemplo Esdras. Ahora, ¿con qué objeto había de leerse solemnemente? Porque, como les digo, esto era como una ceremonia. Entonces esto era simplemente para que la generación que escuchaba aprendiera a temer a Dios y, lo más importante, guardar los mandamientos que habían escuchado. Pero lo mismo debemos hacer nosotros: oír la palabra de Dios para aprender y crecer en el conocimiento de Dios. Estudiemos las escrituras de una manera adecuada. Pero eso era la época de Moisés, pero ahora quiero compararla con nuestra época. En la época de Moisés, como les dije, todo era por memorización y tenían que escuchar y guardar en su corazón toda la palabra de Dios. Hoy tenemos todos los medios para leer y para estudiar la palabra de Dios. Tenemos librerías, tenemos muchos autores, tenemos comentaristas bíblicos. Aparte de eso tenemos películas, en fin, o sea, hay una cantidad de medios para conocer la palabra de Dios, que no hay ninguna excusa para nosotros decir que hemos pecado o hemos caído porque no
conocemos la palabra de Dios. Hazte una reflexión en este momento. ¿Cuántas veces hasta este momento has leído la Biblia? Porque lo que recomienda a todo el mundo es que un buen cristiano debe leer la Biblia al menos una vez al año. O sea que todos los años tienes que leer la Biblia. Si tú llevas 10 años de cristiano, tienes ya que haber leído la Biblia 10 veces. Así que la voluntad de Dios es que todas las personas se familiaricen con su palabra, y esto es indudablemente una regla para todos, con el objeto de que esto sirva para que nosotros seamos buenas personas, buenas gentes, y que las personas que están a nuestro alrededor nos imiten. Así que no olvides, hay que leer la palabra de Dios en la actualidad al menos una vez al año. Que el Señor te bendiga.